Ya estamos de vuelta con Combinación Clave por la 92.9. Usa el hashtag Combinación Clave y sé parte del panel. Almuerzo ejecutivo en el CIT de Sheraton Santiago de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Quiebre la jornada y venga a darse un verdadero gusto con un menú ejecutivo de 3 tiempos, con bebida de refill sin límite, ya solo 17.500 pesos por persona. Todos los días algo diferente para disfrutar. Almuerzo ejecutivo en el CIT de Sheraton Santiago. Más información al 222-335.000 o en sheraton.com/en/el CIT. La combinación perfecta de la confección italiana y el calce inglés, eso es Brooksfield. Desde Torino, la capital de la región de Piamonte, Italia, llega Brooksfield. Lo puede encontrar en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. No le hacemos el quita a ningún tema. Combinación Clave por la 92.9. Estamos ya con Renato Garín y, bueno, en internacional muchas cosas son noticias, pero ninguna es probablemente tan urgente y tan cercanas como lo que está pasando en Venezuela y lo que está pasando en Estados Unidos. De hecho, la editorial fue sobre esos dos países, pero me interesa mucho más la opinión de Renato Garín. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días a la auditoría de Radio La Clave. Partamos por Venezuela. La verdad, yo he seguido con el proceso de lo que ha pasado la última semana, mirando estos canales de YouTube que hay. Los canales de YouTube se han vuelto prácticamente en todo el mundo fuentes de información más veloces y a veces más veraces incluso que las cadenas informativas establecidas. Y cada sector político tiene su canal de YouTube, entonces uno puede ir comparando la visión que tienen de la realidad ambos espectros. Y la verdad es que es como ver mundos distintos, ¿no? En los canales que siguen al gobierno, el proceso constituyente el domingo fue un éxito, hubo más de 8 millones de votantes. Y se percibe un proceso pacífico en esos medios de comunicación. Cuando tú miras, en cambio, los otros, los de la oposición, tú ves que es un proceso violento, que no votó nadie el domingo y que Maduro es un dictador. Entonces ahí es irreconciliable los dos mundos. Entonces pareciera que lo que ocurre en Venezuela es que es el prefacio, digamos, a una guerra civil donde las armas están de un solo lado. Y de ese punto de vista es muy complejo la manera en la cual, creo yo, la comunidad internacional se puede relacionar con el problema de Venezuela. Porque hasta aquí yo solamente veo en Latinoamérica que Venezuela es usado como un arma política interna, no como una preocupación genuina a nivel continental. De hecho, el señor Almagro, que es el que está enfrentando a Maduro a nivel público en Latinoamérica, está solo. Es el único vocero que enfrenta a Maduro de esta manera. Yo creo que quienes piensan que Maduro es algo así como un dictador unipersonal a la antigua, se equivocan. Creo que el régimen de Venezuela va a entrar a partir de esta asamblea constituyente que se forma probablemente esta semana, estos 10 días que vienen, en una suerte de triunvirato. O sea, ya había un triunvirato, creo yo, informal, y ahora va a ser formal ese triunvirato, que es Maduro de presidente de la República, Diosdado Cabello de presidente de la Asamblea Constituyente y Tarek El-Almasi, que es el vicepresidente, que es algo así como el continuador, ¿verdad?, de Chávez. También hay un cuarto sujeto que es Tarek William Saab. Hay 2 Tarek en el gobierno de Venezuela, que es otro de los jóvenes, ¿no?, que de hecho de la sociedad civil chavista, entonces el grupo de fundaciones, de ONGs que comulgan en torno al chavismo, están organizados en torno a él, a este defensor ciudadano que se llama Tarek William Saab. Entonces este triunvirato no es tan parecido a las dictaduras unipersonales. Entonces cuando uno le quiere tirar el apelativo de dictadura a Maduro, hay que mirar mejor cómo está constituido el propio chavismo. Y es más bien un triunvirato. Y los triunviratos, sabemos que los triunviratos no funcionan si no hay un 2 contra 1. O sea, todos los triunviratos siempre son 2 contra 1. Así fue en Roma. O sea, siempre el triunvirato conduce al 2 contra 1. Y el 2 contra 1 me parece que es hoy día el vicepresidente Tarek El-Almasi con Diosdado Cabello contra Maduro. O sea, yo creo que Maduro es minoría dentro del chavismo hoy día. Y lo que va a pasar, creo yo, mi interpretación del proceso es que la Asamblea Constituyente conducida por Cabello va a reemplazar en los hechos a la arquitectura institucional del Congreso y del Poder Ejecutivo. O sea, Maduro mismo, creo yo, va a quedar en un segundo plano respecto de Diosdado Cabello. Yo creo que es Diosdado Cabello la persona que va a emerger realmente como el poder en Venezuela. Si es que ya no es en este momento
el poder en Venezuela, digamos, de manera formal. Él es, creo yo, el hombre que tiene vínculos con el ejército. Él es el hombre que empuja a la Asamblea Constituyente. Él es que se va a hacer cargo de la Asamblea Constituyente como cabeza visible. Y él me parece que no tiene en este momento ningún incentivo para ser madurista. Yo creo que los tiempos de Maduro vienen terminando hace un buen tiempo ya. O sea, yo creo que Maduro ¿Cómo se termina eso? Porque estamos hablando ya de situaciones que están en escalada. Entonces uno no sabe si es que esta cosa... un día te despiertas y te das cuenta que estás rodeado en tu cama por militares, o tú te das cuenta que mejor lo haces tú, bueno, voluntariamente. Yo creo que, o sea, la oposición venezolana tiene pocas opciones. Yo creo que la oposición venezolana, dentro de todo, comete un error, creo yo, al parar un proceso institucional paralelo. O sea, haber hecho esa votación 2 semanas antes de la constituyente que convocaba el gobierno, yo creo que da señales hacia afuera y también hacia adentro de que es irreconciliable el asunto. Y yo creo que con 2 circuitos institucionales paralelos es prácticamente imposible una reunificación democrática, digamos, de esos 2 sectores. Y por el peso de votos que tenemos, parecieran más o menos equivalentes. 7 millones de votos en un lado, 8 millones de votos en el otro. Y del otro lado tú tienes ese... espectro político que está contra Chávez. No es una amalgama social de larga data. O sea, el mundo de Leopoldo López, el mundo de Capriles, hoy día Freddy Guevara, que es el vocero de Voluntad Popular, que es a mi juicio el más articulado de todos estos voceros contra Chávez, Freddy Guevara, que es vicepresidente de la Asamblea Nacional. Las opciones de ellos son muy pocas. ¿Cuáles son las opciones de ellos? Básicamente pedir ayuda a Estados Unidos. La intervención de Estados Unidos, ya sea por bloqueo económico, ya sea de otro tipo esa intervención, es la única manera que la oposición podría mover, digamos, el eje del régimen más allá de lo que lo ha hecho hasta acá. Porque en el fondo lo que hay, Fernando, conceptualmente, yo sé que con esta cantidad de muertos que hay en Venezuela, se habla, incluso hay cifras de que hablan de más de 60.000 muertos en 2 años. Tú sabes que en Estados Unidos, en Vietnam, Estados Unidos perdió 57.000. Pero en 10 años, digamos, ¿no? O sea, 7.000 soldados. En una guerra cruenta con un país que estaba invadiendo. Y alrededor de la misma cantidad de suicidios dentro de los últimos de los 4 años o 5 años posteriores. Así es. Entonces yo creo que lo de Venezuela lamentablemente viene mal. Y viene mal precisamente porque dentro del chavismo no hay una unidad de acción, creo yo. Yo creo que Diosdado Cabello y Maduro no comulgan en el mismo sentido hoy día. Entonces yo creo que el triunvirato que te estoy describiendo de Tarek al-Almasi, Maduro y Diosdado Cabello es un 2 contra 1 contra Maduro. Yo veo a Maduro dentro del chavismo debilitado, y creo que el chavismo mismo va a necesitar una especie de, si quieren seguir en el poder, va a necesitar una especie de upgrade. Y el único que puede hacer eso, que está en esas condiciones hoy día, es Diosdado Cabello, que era cercano a Chávez, que tiene vínculos con el ejército, que va a controlar la Asamblea Constituyente. Entonces yo creo que hay que empezar a mirar a Diosdado Cabello como el líder del régimen y dejar de ver a Maduro. Maduro, yo creo que va a ir saliendo del primer plano y va a empezar a entrar Diosdado Cabello. Y de hecho, creo yo, la suposición más grave que hace la oposición y que también la hace Almagro en la OEA es que lo que quiere intentar Maduro es una sucesión en el poder con Diosdado Cabello sin elecciones. ¿Se entiende la idea? O sea, pasar el poder a la Asamblea Constituyente y estirar esa Asamblea Constituyente en el tiempo, cosa de entrar en una suerte de excepcionalidad política, donde Diosdado Cabello encabeza el proceso. Ese es un plan, pareciera que Almagro así lo cree, que es bien inédito en el mundo. O sea, una Asamblea Constituyente construida para alargar un régimen, ¿cierto?, en el espacio-tiempo, digamos, ¿no? Porque la Asamblea Constituyente no te entrega, al menos como está pensada en este régimen venezolano, en esta etapa particular, porque la primera Asamblea Constituyente fue distinta, en esta etapa no te entrega ningún control interno. O sea, son puros chavistas, básicamente, y hay mucha elección, que es yo creo lo más complejo que hizo Maduro, que es que el voto no fue universal y parejo, digamos, sino que hubo una suerte de voto corporativo, donde si tú vivías en cierto lugar tenías mayor cantidad de representantes. Si tú eras discapacitado, por ejemplo, tenías representantes discapacitados. Si tú eras empresario, mandas a empresarios. Si tú eres, en fin, del gremio de los microbuseros, mandas... en fin, no es una representación democrática universal la que se buscó en esta Asamblea Constituyente. Es una mezcla de representación corporativista
con representación democrática. Y eso es bien sui generis. Bien sui generis. Yo en los últimos 50 años no he visto un proceso constituyente democrático que se arme de esa manera. Y en el concepto, yo sé que es bien duro hablar del concepto, pero lo que hay es un movimiento destituyente que quiere sacar a Maduro del poder. Eso es la oposición, eso es la opinión internacional. Están concebidos en su posición política para sacar a Maduro del poder. Eso une al mundo de Capriles con el mundo de López. Eso le da cohesión, digamos, a la oposición venezolana. Y del otro lado, Cabello y Maduro contestan a ese movimiento destituyente con un proceso constituyente. Y es la primera vez, creo yo, en muchísimo tiempo, donde ambas lógicas coinciden. O sea, tú tienes las dos lógicas funcionando al mismo tiempo. Tienes un mundo haciendo un proceso constituyente, 8 millones de personas según el régimen, y tienes otro mundo que dice, no, destituyamos a Maduro, y son como 7 millones y tanto. Entonces, lo más parecido al prefacio de una guerra civil es un enfrentamiento constituyente-destituyente. Y es la primera vez que yo veo que un régimen que se enfrenta a un escenario destituyente popular, entre comillas, dirigido por una oposición política, que contesta desde la posición de la Constitución para rehacer la Constitución. Desde el punto de vista del derecho constitucional, de la teoría constitucional, es un caso bien sui generis, por la composición de la Asamblea Constituyente que piensa el régimen y por este choque de lógicas. Ya, pero ¿cómo tú empalmas dentro de eso mismo, que es súper, si tú quieres, sofisticado en términos de choque de procesos o de procedimiento, la escalada en la calle? Porque la escalada en la calle te puede generar cambios brutales. O sea, cuando tú tienes una bomba puesta para el paso de una comitiva motorista de Guardia Nacional y la gente aplaude y filma y graba y todo, y tienes una cantidad de muertos por el lado de los opositores por parte de las fuerzas del gobierno, ¿qué es lo que llega primero? Llega primero el darse cuenta que para no terminar en un baño de sangre hay que recapitular o capitular más bien, o llega primero la escalada violenta. Lo que pasa es que lo que está ocurriendo en la calle, mi impresión es que ya no es un botón de los líderes políticos. Yo tengo la impresión que la lógica violenta de la calle en Venezuela tiene su lógica propia. Tú tienes movimientos paramilitares en Venezuela armados ya. Tienes una suerte de parapolicía. Sí. Tienes a la oposición que sin armas, la oposición en el fondo está dando una batalla en la calle con armas hechizas. Entonces yo no creo que los líderes políticos, desde la formalidad política, digamos desde Capriles, al otro lado Maduro, puedan frenar el enfrentamiento en las calles. Yo no creo eso. Yo no creo que los líderes políticos en Venezuela, ni aunque levanten las manos todos juntos, puedan frenar la lógica de enfrentamiento. Yo creo que lo que viene en Venezuela es la profundización de este conflicto, de esta violencia política sin control, y a la vez viene una sustitución del liderazgo dentro del chavismo. O sea, a mí lo que más me sorprende, digamos, es la incapacidad que ha tenido el mismo Maduro para poder navegar el conflicto dentro de su propia agua. O sea, Maduro dentro del chavismo hoy día es considerablemente más debilitado de lo que estaba hace un año atrás. Sí. Y Diosdado Cabello en ese sentido está con el colmillo abierto. O sea, ¿cómo tú procesas un conflicto político donde están los muertos en las calles y donde el líder del régimen está puesto en tela de juicio desde dentro? Es bien sui generis. Es verdad, es una cosa extraña, pero otras veces se ha visto esa situación donde tú tienes la crema interna y tienes una suerte de oposición que no te puede ganar por sí sola. Claro. Pero que tú tampoco la puedes imponer. O dicho, como lo dije en la editorial en la mañana, cuando tú ya te das cuenta que no hay acuerdo posible, que pasaste el punto de no retorno de poder llegar a algún acuerdo con la oposición, ya no hay ninguna. Cuando tú pasas ese umbral y empiezas a percibir que solamente se puede obtener lo que tú quieres derrotando al otro totalmente, estás a la espera de que se te sumen acontecimientos nomás. No, y el problema es que cuando tienes la construcción de parapolicías, de paramilitares, pierdes el control.
Y fíjate lo que está pasando en las fronteras. O sea, uno de los más inquietos con todo esto es el presidente colombiano Juan Manuel Santos, que es un presidente de derecha, pero que está súper inquieto porque si estalla el conflicto social en Venezuela en las proporciones que podría llegar a ser, la frontera colombiano-venezolana es muy porosa. Hay cerca de 30 pasos oficiales por los cuales puedes pasar entre Venezuela y Colombia. Sí. Entonces se te puede llenar Colombia de inmigrantes venezolanos al otro día. Y de ese punto de vista, yo lo que creo que está pasando en Venezuela, Fernando, es el colapso de la República Venezolana. O sea, si antes colapsó con el COPEI y colapsó con la administración, con la administración, digamos, de la oligarquía venezolana, que es lo que colapsa en el 92 cuando Chávez intenta este movimiento desde las tropas del ejército, ¿no? Un golpe que fracasa, pero que después lo lleva al poder por los votos. Lo que estás viendo es el colapso de la República Venezolana en el sentido del fiato, de eso que los abogados llaman el ánimo societatis, o sea, el ánimo de estar juntos. Porque te vuelvo a decir, son como dos países distintos. O sea, tú dices, misma hora, 3 de la tarde, el canal de la oposición te dice que no hay nadie votando. Pone el canal del régimen y te muestran el Poliedro, que era el gran centro de votación de Caracas, completo, lleno, con gente haciendo cola. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Es la verdad del régimen que está todo el mundo votando o es la verdad de la oposición que no hay nadie votando? ¿O será un promedio entre las dos cosas, digamos? Sí, ahora, este es materia, pero precisa, para que se gatillen y se generen todo tipo de reacciones también en los otros países sobre la base de lo que pasa en Venezuela. Claro. Bueno, en Chile lo estamos viendo con las disputas al interior de la coalición de gobierno, entre las declaraciones de Cancillería y las críticas que vienen por parte del Partido Comunista o el apoyo que le dio el Partido Demócrata Cristiano. Pero también entre los otros países hay uno que es Estados Unidos, que hasta ahora, y lo hemos dicho varias veces, no ha apretado el acelerador, porque tiene su propio problema interno bastante serio. No estoy seguro de que no le sirva a Donald Trump de repente hacer algo en Venezuela. Yo pienso lo mismo. Yo pienso que Trump tiene incentivos para meterse en el conflicto venezolano para salir del conflicto interno. Pareció, guardando todas las proporciones, por supuesto, cuando Evo Morales tiene crítica interna en Bolivia, que se acuerda del tema de Chile inmediatamente. Trump tiene 5 factores internacionales: Afganistán, Siria, Turquía, Corea del Norte y Venezuela. Y tenía de esos 5 conflictos 3 activados, que era Corea del Norte, Siria y Afganistán, y faltaba activar Turquía y Venezuela. Y en Venezuela, Estados Unidos tiene una responsabilidad enorme. Estados Unidos durante 30, 40 años ha tenido una relación económica con Venezuela que primero alimentó al régimen oligárquico con plata de Estados Unidos y después alimentó al régimen chavista, mientras lo criticaba. O sea, George Bush, el propio Obama, ¿verdad?, mantuvieron líneas críticas con Venezuela, pero seguían entrando los barriles de petróleo, incluso cuando estuvo a más de 100, ¿verdad? Millones y millones de barriles de petróleo que Estados Unidos le compra a Venezuela. Entonces uno dice, bueno, si Estados Unidos ha tenido ese comportamiento con Venezuela y ha nutrido al régimen, primero al antiguo régimen y ahora al nuevo régimen, uno dice, bueno, sería demasiado que llegaran a meterse ahora al conflicto cuando está desatado, ¿no? Y Trump, para movernos un poco hacia Washington, Trump además tiene, creo yo, una configuración de escena inquietante, que es que cuando empezó el régimen de Trump, uno veía que era una silla de 4 patas, que es su familia, primera pata, su hijo y su yerno con protagonismo estelar, digamos, en la trama rusa. Con la trama rusa se le cae esa pata, él ya no puede seguir accionando a través de su hijo y su yerno. La segunda pata era el Partido Republicano, o los dirigentes del Partido Republicano que se tragaban a Trump, que cada vez son menos ahora, y que el capitán de esos era Rainer Priebus, que era el administrador de la Casa Blanca, ¿no? El hombre que Donald Trump eligió para que condujera la Casa Blanca y que era su vínculo con el partido. Bueno, Rainer Priebus se fue de la Casa Blanca, lo hicieron renunciar. O sea, 2 de las 4 patas se caen, la familia y el Partido Republicano. Y quedan 2 patas. Una pata son los empresarios amigos de Trump, como el señor Scaramucci, que fue despedido también esta semana. Y la pata más sólida hasta acá, que son los militares. Personajes como Michael McFlynn y como el general Kelly, ¿no? Entonces,
Es un ex marín. Así es. Entonces, un régimen político, entre comillas, democrático, como el que encabeza Donald Trump, que se le cae su pata familiar, ya no puede recurrir a su hijo y su yerno, que eran sus primeros fusiles. Se le cae su vínculo con el Partido Republicano, que eso es lo que ocurrió. O sea, el Partido Republicano está en la relación con Donald Trump cada vez más tensa, porque en un momento creyeron que iban a poder manejar a Donald Trump, que iban a poder entenderse con él, que iba a ser algo así como un Ronald Reagan más pesado, ¿no? Pero que en el fondo iba a entender la lógica, que el vicepresidente lo iba a hacer entender y que iba a ser parte del régimen. Y no ha sido así. No. Y Previous, que es un hombre bastante conservador, pero creo yo muy consecuente en ese conservadurismo, ese tipo de dirigentes republicanos que uno dice, bueno, no estoy de acuerdo con él, pero el tipo defiende lo que cree. Yo creo que él demuestra este hastío que siente la clase política republicana hacia Donald Trump. Esto que ha pasado comunicacionalmente estas últimas 3 semanas te muestra el desgobierno que tiene Donald Trump en la Casa Blanca. O sea, Scaramucci duró 6 días en el cargo. Un poquito más, pero igual fue además la forma, porque Donald Trump nos tiene acostumbrados a, qué sé yo, su dilate en términos de ofensas o metáforas o juegos de palabras que no son muy presenciales en Estados Unidos. Pero eso no significa de que él está autorizando que todos se comporten como él, digamos. Claro. Y o sea, lo que pasó con Scaramucci yo creo que muestra a las claras que es que el aparato comunicacional de Trump no tiene eje. O sea, es la improvisación permanente. Como dijo alguien por ahí, cada día puede ser peor. Yo creo que para Trump algo así está operando. O sea, la idea de que un día es la trama rusa, al otro día es John McCain, después es Scaramucci, después es Rainer Previous. O sea, cuando tienes un gobierno que está construido en base a la idea de la crisis permanente, cuesta mucho instalar un mensaje. Ahora, ojo que hay una información que se dio a conocer antes de ayer, y que ayer salió muy fuerte en Estados Unidos, que tiene que ver con algo que parece trivial, pero que no lo es. Hay que acordarse de que hay una persona, un exdirector de la FBI, que está investigando, que se llama Robert Mueller, que está investigando la relación entre esta posible colusión de los rusos con la campaña de Donald Trump para afectar a Hillary Clinton. Y lo que se descubre ayer, lo tira el diario Washington Post, lo tira también el New York Times, es que la primera declaraciones del hijo de Donald Trump sobre su reunión con esta abogada rusa, en realidad fueron una declaración dictada por el presidente, donde lo hace mentir. Así es. Le hace colocar en esa declaración de que toda la reunión tuvo que ver con la posibilidad de que se vuelvan a generar adopciones de rusos por parte de bebés norteamericanos, que está suspendido todo eso, cuando en verdad, y lo reconoce más después el hijo, que había ido a observar si es que había información relevante sobre Hillary Clinton. Que tú des una declaración falsa para el público sobre algo que hiciste como parte de una campaña es bien cercano a obstrucción de la justicia. Y te agrego a eso, que es que para el estadounidense medio es muy grave mentir. O sea, Bill Clinton no enfrentó el escenario que enfrentó tan crítico respecto de la señorita Lewinsky por sus actividades sexuales en la sala oval, sino más bien porque mintió sobre esas actividades sexuales. Había tenido sexo con esa señorita Mónica Lewinsky. Entonces, cuando tú le mientes al gringo medio, el gringo medio no te perdona. Claro, tiene esa cosa media puritana, calvinista. Así es. Y además, te agrego a eso, el personaje de Donald Trump le vendió a los gringos que él era un outsider de Washington que venía a decir la verdad sobre lo que pasaba en Washington. Y lo que ha demostrado Donald Trump en estos últimos, 3-4 meses, es que él es más bien un insider de Washington. Y que en Washington él tiene una red de lobistas que lo apoyan en el gobierno, como Paul Manafort. Paul Manafort, uno de los lobistas más exitosos de la historia de Estados Unidos, que está ahí con Donald Trump, un asesor más cercano. Roger Stone, para qué decir, ya lo comentamos la semana pasada. Y una serie de personajes más que tú dices, bueno, este señor se parece mucho más a una continuación del establishment de Washington que a una ruptura con ese establishment. Y por el otro lado,
Si la trama rusa indica que Donald Trump le mintió a los gringos, es mucho más grave eso que las condiciones políticas formales para llevarlo a un impeachment. Sin duda. Gracias, le damos a Renato. A ti, Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros. Volvemos.